¿Se imaginan tener un clon? Una copia genéticamente idéntica a uno mismo, pero sin ser uno mismo. Lo cierto es que los clones están entre nosotros. ¿Se clonarían? ¿A quiénes clonarían? A algunos se les ocurrirá clonar al hombre más veloz del mundo con justa razón. Otros, en cambio, quizá no tengan tan buenas ideas y se les ocurra clonar a los políticos. Bienvenidos, amigos y amigas. Bienvenidos, amigos y amigas. Convengamos, amigos y amigas, que llegado este momento de la historia, estamos rodeados de clones. Por ejemplo, los hermanos gemelos monocigóticos o surgidos de un mismo óvulo son dos personas genéticamente idénticas, como dos gotas de agua. Técnicamente, uno podría llamarlos clones naturales. Dentro del plano de los animales, uno tiene que recordar la clonación de la oveja Dolly en 1996, con técnicas modernas. Y desde entonces se han clonado vacas, cabras, ratones, monos, terneros, cerdos, muflones, conejos, toros, gatos, banteng, mulas, caballos, ciervos, gatos monteses, perros y toros de Lidia. De hecho, vale la pena recordar que la primera clonación de animales ocurrió en 1894. Ese año, el zoólogo alemán Hans Dreyer tomó un embrión de 2 células de erizos marinos, lo colocó en un frasco con agua de mar, lo agitó hasta que las células se separaron, de las cuales surgieron erizos adultos. En 1902, el embriólogo también alemán Hans Spemann, premio Nobel de Medicina en 1935, usó un cabello de su hijo para separar el embrión de 2 células de salamandra, de las cuales surgieron posteriormente salamandras adultas, 2 clones. Y un momento muy importante dentro de esta historia ocurrió en 1951. Ese año, científicos de Filadelfia clonaron a un sapo, pero no con la técnica simple de división celular, sino que tomaron el núcleo de un embrión de este animal y luego lo transportaron a un óvulo no fertilizado. De este modo, se desarrolló la primera técnica de transferencia nuclear, que es la que se ocupa hasta el día de hoy en las clonaciones. Sin embargo, lo que preocupa a unos e interesa a otros es la clonación humana, la copia genéticamente idéntica de una persona. Y en este sentido, uno tiene que recordar que el 25 de diciembre del año 2002, el laboratorio Clonate en la Florida, Estados Unidos, dijo que ese día había nacido el primer bebé clonado. Le llamaron Eva y, según lo que cuentan, pesó 3 kilos y 200 gramos, aunque nadie lo vio. Sea lo que sea, todo este asunto de la clonación humana se ha mantenido en secreto, en gran medida porque la mayoría de las legislaciones del mundo lo califican de inmoral e innecesario. Por ello,
todo este asunto ha sido ridiculizado, ha sido al mismo tiempo reprimido y muchos científicos incluso hipócritamente lo han negado, pero no todos. Por eso nosotros tenemos que abrir nuestro archivo y decir que experimentos de clonación humana comenzaron ya en 1965. Ya a estas alturas a nadie debiese sorprender que la ciencia militar de las grandes potencias del mundo estén por lo menos unas 3 décadas por delante de sus equivalentes públicos. Sobre la base de estos antecedentes y de lo que hemos visto, uno puede decir que los clones humanos ya viven entre nosotros, al igual que muchos orgacívers, pero eso es tema de otro episodio. Todo este asunto de la clonación humana comenzó un día muy especial, amigos y amigas, que vale la pena recordar. El 25 de abril de 1953, el biólogo molecular James Watson de los Estados Unidos y su colega británico Francis Crick presentaron en la revista Nature el descubrimiento de la doble hélice del ADN humano. Y desde entonces, la clonación humana, la formación de dobles humanos, se encuentra en el ámbito ultra secreto de la actividad de inteligencia. De hecho, como vimos en un episodio pasado, hoy todos estos laboratorios súper secretos se encuentran en la frontera biológica de la síntesis genética. Toda esta narración parece una película de ciencia ficción, me van a decir, que ciertamente nos recuerda el episodio La guerra de los clones del imaginario de George Lucas. Si esto es así, los clones humanos se producen en bases militares subterráneas ultra secretas, llamadas bases de clonación, en donde existen salas de crecimiento, donde los clones humanos se cultivan en tubos de vidrios apilados en la oscuridad, flotando en líquidos, que también lo expone la película Avatar. Las habitaciones, muchas de ellas, serían oscuras y sucias e incluso tendrían muy mal olor. Si esto continúa, los clones se producen en series continuas, idénticas, una vez cada 5 meses, que es lo que tardan en desarrollar los cuerpos. Después se seleccionan a los mejores y se desecharían a los imperfectos. Los clones tendrían todo tipo de tareas secretas y peligrosas que van desde misiones espías y militares hasta, según cuentan, lectores de noticias, conductores de programas de entretención y, según algunos, otros servirían para reemplazar a algunos políticos. Amigos y amigas, si el rumbo de los acontecimientos sigue el curso que hemos narrado, es posible que de aquí a fin de siglo surjan nuevas especies derivadas de nosotros los humanos, como los clones, los transhumanos, los humanos mejorados genéticamente también, a los cuales habría que sumar los organismos cibernéticos u orgacívers y también los robots que ya gozarían de sus primeros derechos humanos. Todos ellos, de alguna medida, sostenidos en los que se llamarían los sangre pura. Un mundo
de ciencia ficción ciertamente, que cada día parece más real.